Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues ayer finalmente acabamos viendo una corrección importante en Estados Unidos, pero simplemente fue una corrección desde la cual nos seguimos manteniendo en esa ruptura que habíamos visto el movimiento lateral anterior. Por lo tanto, lo que decíamos ayer puede ser simplemente un descansito para seguir manteniéndonos al alza. Si vemos, evidentemente, que se empieza a romper alguna que otra cosita, pues lo analizaremos. Los análisis diarios también dejaremos un trocito para analizar el SP500 y ver qué es lo que está sucediendo. Pero de momento no se ha roto absolutamente nada de nada. ¿A qué se debió esta caída? Pues bueno, ayer presentó resultados ASML y fueron bastante negativos. Bueno, bastante negativos en teoría, porque la empresa siguió ganando muchísimo dinero, pero quizás las perspectivas tan optimistas que se tenían, pues dejaron de ser tan optimistas. Eran optimistas, pero no tan optimistas como el mercado estaba descontando. Eso produjo una caída muy fuerte en esta empresa holandesa y que además acabó repercutiendo en otras acciones relacionadas de su sector como Nvidia, que vivió una caída muy importante cercana al 5%. ¿Qué conclusión saco de todo esto? Pues bueno, que es que como podemos ver clarísimamente, los inversores se están volviendo, podríamos decir que muy exigentes, porque están exigiendo que cada vez las expectativas sean mayores y mayores y mayores y mayores. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los precios de muchas acciones están muy, pero que muy sobrevalorados, es decir, están muy altos, descontando expectativas futuras muy, pero que muy positivas. En el momento que quizás esas expectativas ya no son tan optimistas, pues parece que todo se derrumba y vemos caídas muy fuertes. No me quiero ni imaginar cómo un día una de estas mega empresas acabe dando pérdidas, lo que podría acabar sucediendo en el mercado. Creo que la conclusión es bastante clara de ahora mismo. Hemos visto un mercado muy alcista, le seguimos viendo, la bolsa está con mucha fuerza, pero porque está descontando que todo va a ir excesivamente bien. Y eso es muy positivo porque mientras sigamos ahí, en ese aura, todo se mantiene muy optimista, pero cuando eso se tuerza, si se tuerce, puede que quizás la corrección sea muy importante y hagamos clic y nos demos cuenta de que a lo mejor no podemos llegar a donde nos habíamos planteado. También, otra de las conclusiones que he sacado de todo esto, ya más relacionado con el canal, es que quizás, como ahora viene la presentación de resultados de empresas muy importantes, todas las empresas de Estados Unidos, todas estas empresas que están tirando con mucha fuerza del mercado, pues a lo mejor nos vamos un poquito más a analizar acciones del mercado americano en las próximas semanas según vayan presentando resultados todas estas empresas. Es decir, nos vamos adaptando a lo que quizás ahora mismo tiene un mayor interés. Así que bueno, hoy de momento vamos a analizar tres acciones españolas. Vamos a ver la cotización de Solaria, que finalmente hemos visto cómo no consiguió romper esa resistencia tan importante que tenía y que decíamos que de superarla podría ser un giro en el medio y largo plazo, y como ahora veremos, la situación se le ha complicado bastante. Vamos a ver también la cotización de Telefónica, que ha pasado justamente lo contrario. Ha hecho el movimiento perfecto para pensar que vamos a ver ese movimiento al alza y que quizás esto puede continuar. Pero le faltaría esa última parte que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Bankinter, una acción del sector financiero, del sector bancario, que estamos viendo cómo, al igual que otros bancos, siguen moviéndose en un movimiento lateral. Y ahora mismo está atrapada en una zona que yo diría que es un poquito peligrosa, así que vamos a vigilarlo a ver qué puede suceder las siguientes sesiones. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar por la cotización de Solaria. Fijaros lo que decíamos, que estábamos haciendo un posible suelo redondeado y que quizás ese suelo tendría el techo en la zona de máximos que habíamos visto en junio. Ahora lo pondremos en contexto con el medio y largo plazo y decíamos que esa zona era totalmente clave. Si veíamos que superaba el techo de ese suelo redondeado, nos proyectaría hasta la zona de los 13,70 aproximadamente, y que eso además nos abriría la puerta a seguir manteniéndonos al alza, como decíamos, en el medio largo plazo. Pero fijaros cómo de nuevo volvió hasta esa zona de resistencia y empezaron las dudas. Así que decíamos que no pasaba nada, que en principio, mientras consiguiésemos mantenernos sobre la media de 70, que había actuado como soporte en un primer momento en septiembre, que bueno, que simplemente podría ser una corrección para coger fuerza y seguir manteniéndonos al alza. De hecho, fijaros cómo al principio era la media de 200, es decir, una señal mejor aún, pero fijaros lo que pasó en su cotización. Empezó a perder la media de 200, bueno, no nos acabamos de preocupar porque tenemos la media de 70, entraron las dudas de nuevo y
en la sesión de este lunes, fijaros, entró muchísimo volumen y ¿qué hicimos? Perforar la media de 70 a cierre. Aquí teníamos una señal de que esta estrategia del suelo redondeado se había roto. ¿Por qué? Porque habíamos perdido esa media de 70, que es la que podría hacer como soporte también en esa típica figura de taza con asa, actuando ahí como soporte para ver el repunte. Cuando la pierde, se desactiva esa estrategia. Es que lo decimos siempre, no tenemos una bola de cristal, simplemente tenemos que analizar el gráfico y a través de los movimientos que vamos viendo, ver si una estrategia tiene mayor posibilidad o menor posibilidad de que se acabe cumpliendo. Y en el momento que perdíamos la media de 70, este movimiento de aquí estaba totalmente roto. A partir de ahí, ¿qué soporte teníamos? Pues fijaros, lo teníamos marcado en el gráfico, los 10,80, donde ya se apoyó a principios de agosto. ¿Dónde nos hemos ido? Ahí de cabeza, con mucho volumen. Y en la sesión de hoy hemos visto cómo justamente se está frenando ahí. Veremos de cara a la última hora de la sesión, que queda aproximadamente, a ver qué acaba sucediendo. Mientras se frene en esta zona, pues podríamos ver un repunte ahora hasta la media de 70. ¿Qué tendríamos que analizar? Pues si llega a la media de 70 y actúa como resistencia. Si actúa como resistencia, ojito, porque podemos volver a presionar la zona de 10,80 y si la pierde, la siguiente zona de soporte estaría por aquí, donde vimos la cotización en abril, los 9,40. Fijaros cómo hemos visto en mayo una caída un poquito más fuerte hasta la zona de los 10,40, perdiendo los 10,80 y se recuperó, es decir, es una zona a vigilar, pero si llegásemos a ver la cotización en esa zona, lo que tenemos que ver es que la misma sesión repunta con mucha fuerza, como vimos por aquí, que vemos que pierde los 10,80 y cierra cerca de la zona 10,50 y 10,40, pues hay que preocuparse, porque es cuando puede continuar corrigiendo. Y ese sería el escenario más negativo ahora mismo, y quizás ha ganado mucha más probabilidad que lo que veíamos hace un par de semanas. Evidentemente, ninguno valorábamos que fuese a llegar hasta donde está ahora, cuando veíamos que pintaba tan bien. Pero también cabe la posibilidad de que demos continuidad al movimiento lateral que estamos viendo desde mayo. Ese movimiento lateral nos proyectaría hasta aquí de nuevo, hasta la zona de los 12,30, pero para ello debemos ver cómo supera con claridad la media móvil de 70 sesiones y vuelve a entrar el volumen. El volumen va a ser muy importante, porque fijaros cómo ha entrado bastante volumen ahora con las caídas, y para contrarrestar todo esto vamos a necesitar que entre volumen con la demanda. Fijaros como por aquí cayó con poquito volumen y a poco volumen que tuvimos se recuperó. Y ahora hemos caído con bastante volumen, es decir, necesitamos un poquito de gasolina. Fijaros como por aquí entró bastante volumen y ahora para caer con fuerza ha tenido que entrar bastante volumen. Si no hubiera entrado volumen por aquí, probablemente nos hubiéramos frenado en la media 70 y hubiéramos visto un ataque en la zona de 12,30. Por lo tanto, escenario negativo si vemos que la media de 70 actúa como resistencia, y eso lo vamos a ver las siguientes semanas. Si vemos que la media de 70 no actúa como resistencia y la supera bien, con claridad, objetivo 12,30. También cabe la posibilidad de que ahora no nos frenemos por aquí en la zona de 12,80. Fijaros cómo todavía está la zona de sobreventa, que está a los 30, que quizás es donde ya a lo mejor vuelve a entrar un poquito la demanda, estamos lejos, es decir, podríamos caer un poquito más. ¿Qué lectura haríamos aquí? Lo que hemos comentado antes. Vigilar los 10,40, 10,50, a ver si aquí entra la demanda y vemos en la misma sesión un repunte de nuevo. Eso podría ser positivo. Yo creo que eso podría dar pie a pensar que seguimos dentro de un movimiento lateral. Porque si ahora se quedase por debajo de esta zona, si echamos un poquito la vista atrás, lo que podemos acabar viendo es aquí un techo, aquí otro techo, es decir, un doble techo, y acabar en el origen del movimiento. Vamos a irnos un poquito más arriba, que me pasa por aquí, en la zona de 9,40. Por lo tanto, pues bueno, creo que muchas veces hay que, como vengo insistiendo en las últimas semanas, hay que plantear muy bien nuestra operativa, sabiendo dónde estamos y qué queremos, cuál es el objetivo que tenemos. Evidentemente, si hubiéramos cogido y por aquí entramos ya en la zona de 12,30 pensando que se va a dar la vuelta en el medio y largo plazo, porque fijaros en el gráfico semanal, la zona de los 13 euros era clave para pensar que vamos a ver un giro porque vamos a recuperar todo el movimiento anterior, pues nos estaríamos precipitando. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tenemos que ver que supera la zona de los 13 euros, como mínimo los máximos que veíamos en junio, ver que los consolida como soporte y ver un nuevo repunte al alza. ¿Que podríamos haber tenido por aquí otra operativa
más en el corto plazo y quizás pensar que iba a superar la zona de los 12.30, habiendo entrado en la media de 70 que está actuando como soporte, pues sí, nos habrían pillado. Porque probablemente el objetivo estaba en esos 13 euros. Y nos han pillado, pero bueno, es que suele pasar. Pero por eso es muy importante saber qué estrategia tenemos. Si tenemos una estrategia a largo plazo, no era el momento. Si tenemos una estrategia a corto plazo, era el momento. Pero nos han pillado por aquí. Evidentemente. Cuando hemos perdido la media 70 y al perder la media 70, nos tendríamos que haber pirado. Tampoco hubiera sido demasiada la pérdida. Incluso si hubiéramos entrado en el mejor de los casos, poniéndonos la media 70 por aquí y yéndonos por aquí, hubiéramos conseguido sacar algo de beneficio. Así que bueno, es muy importante siempre el planteamiento que hagamos de nuestras operaciones y saber cuándo se activa o se desactiva. La del corto plazo se desactivaba al perder la media de 70 sesiones, es que no cabe duda. Y la de largo plazo es que no se había activado todavía. No tendría sentido ahora entrar en largo plazo porque no hemos visto una consolidación de esa zona de los 13 euros como soporte. Entonces no habría tenido ningún sentido. Fijaros ahora el gráfico semanal. Una vela muy fea la que está dejando. Es importante que esto se intente recuperar un poquito y no cierre mínimos de cara a la última parte de la sesión. Y el gráfico mensual, pues bueno, también es muy feo porque además decíamos que la media de 70 estaba justamente en los 12.60, que es donde habíamos hecho máximos, y ha sido tocarla y corregir. Y fijaros, la vela que está dejando mensual es de rechazo clarísimo a esa zona. Por lo tanto, muy feo también. Ha cambiado muchísimo el panorama en apenas una semana. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Telefónica. Aquí todo lo contrario. Vamos a coger primero el planteamiento a largo plazo. Fijaros, la cotización, el gráfico está dividido entre la zona de los 4.22 hacia los 7.65, lo toca y repunta con mucha fuerza, pero por debajo de los 4.22, cuando lo ha perforado, ha caído con mucha fuerza y también ha actuado como resistencia, como vimos en junio. Es decir, ahí tenemos el punto clave para diferenciar un movimiento en el medio y largo plazo. Ahora es el momento, pues bueno, hemos visto, fijaros, para ver un movimiento en el medio y largo plazo no podemos coger velas diarias, tenemos que coger para empezar medias semanales o velas mensuales. ¿Qué necesitamos ver ahora? Que se consolida quizás de cara a los máximos la zona en la que estamos ahora mismo, por encima de los 4.22, que luego posteriormente vemos una corrección hasta la zona de los 4.22, 4.30, consolida como soporte esa zona, la media de 200 sesiones y vemos un nuevo máximo creciente. En este punto de por aquí es cuando tendríamos la señal de que algo ha cambiado en la cotización de Telefónica. En el medio largo plazo. En el corto plazo, pues evidentemente lo viene haciendo muy bien, pero no de hoy ni de ayer, sino, fijaros, lo viene haciendo muy bien desde febrero, prácticamente todo el año, el momento que superó esa media de 70 que estaba obviándola en un claro movimiento lateral, como suele pasar en los movimientos laterales, y cuando la supera con claridad y se apoya como ella como soporte, tenemos la señal de que podemos estar dentro de una tendencia alcista. Y así ha seguido y ha actuado muy bien como soporte la media de 70. Y el objetivo de esa estrategia, o quizás el stop loss en ese caso, ¿cuál sería? La media de 70, porque hemos entrado porque la media de 70 está actuando como soporte en una tendencia alcista y de momento se mantiene por encima de ella. Y hemos visto que cerraba por debajo de ella, pero no se alejaba de ella. No veíamos señales claras, no veíamos que actuaba como resistencia y marcamos un nuevo mínimo decreciente, no lo hemos visto. La ponía en duda, pero seguía manteniéndose al alza. Fijaros, aquí tenemos una directriz bajista, la superó, señal de fortaleza, simplemente un movimiento de consolidación. Se ha mantenido muy bien la cotización de Telefónica. Ahora en el corto plazo, pues fijaros, está haciendo justamente el movimiento que queríamos ver. Teníamos una divergencia y decíamos, podemos ver una corrección, estamos un poquito sobrecomprados. Tenemos dos soportes, los 4.32 y los 4.26. Fijaros, a cierre se va a los 4.32, en el intradía se fue a los 4.26 y desde aquí repuntó. Esto era una vela muy buena. Cuando vemos que corrige durante la sesión bastante y luego al final se recupera desde una zona tan importante encima de soporte, es muy buena señal. Es una señal de que podemos seguir manteniéndonos al alza y es lo que ha acabado sucediendo. Fijaros como en un primer momento parece que actúa como resistencia a los 4.44, pero hoy de nuevo ha visto una subida muy fuerte. La única pega que le vamos a poner de momento es el bajito volumen. Todavía no ha cerrado la sesión y evidentemente el volumen le veremos claro cuando cierre la sesión, pero no parece que haya demasiado volumen a la sesión de hoy. Es la única pega que le podemos poner ahora mismo. En el corto plazo, pues bueno, yo no veo nada claro que ya vayamos a frenar la subida, más aún si seguimos cerrando cerca de máximos. Si mañana empezamos a ver una vela de indecisión, pues bueno, a lo mejor
viene una pequeña caidita, nos acercamos hasta la resistencia que teníamos por aquí, puede llegar a suceder, ¿vale? ¿Que seguimos dando continuidad a la divergencia? Sí, pero es que es muy complicado, evidentemente, seguir marcando nuevos máximos sin romper la divergencia, sin no romperla, vamos. Y de hecho, fijaros que respecto al máximo que tenemos por aquí, hemos marcado un nuevo máximo creciente, es decir, ya no queda tan clara la tendencia bajista en el RSI, fijaros cómo la estaría rompiendo. Por lo tanto, ¿hay alguna duda? Sí, pero yo creo que de momento lo está haciendo bastante bien. Hombre, esto evidentemente, si ahora empezamos a ver una corrección, empieza a caer, a caer, a caer, perdemos la zona de los 4,26 y pierde la media de 70, pues como lo que hemos visto en Solaria, pintaría fatal, porque estaría rompiendo la estrategia más en el corto plazo, que es ese soporte que tenemos en la media de 70, ya esa estrategia la tenemos full perdida, y encima, en el largo plazo, estaríamos viendo una ruptura en falso. Y eso sería muy, pero que muy mala señal. Pero de momento eso no ha sucedido. Por lo tanto, ahora mismo va ganando más probabilidad los escenarios que son más alcistas. Y vamos con la última de las acciones, que es Bankinter. Es que estamos viendo lo mismo en todos los bancos. Les falta gasolina. Aquí ya estamos haciendo muchas dudas, porque lo comentaba el otro día, estamos viendo un movimiento lateral muy largo ya, desde junio, donde no conseguimos marcar los máximos crecientes, estamos viendo un volumen muy bajito, podría cuadrar con un movimiento de distribución después de una subida muy vertical en algunos bancos, y además estamos viendo cómo se están empezando a bajar los tipos de interés. Al principio, cuando se subían los tipos de interés, decíamos, madre mía, la que se va a liar en los bancos, porque tienen mucha deuda con un tipo de interés muy bajo, y que suba los tipos de interés, eso lo único que va a significar es que esa deuda va a perder muchísimo valor y aguantar muy bien. ¿Por qué? Porque empezaron a ganar mucho más dinero con los nuevos préstamos que iban contratando. Las hipotecas volvían a tener unos tipos de interés con las cuales los bancos tenían muy buen margen. Eso se convirtió en resultados muy optimistas en muchos de estos bancos, y eso permitió una subida muy fuerte. Ahora, evidentemente, hay dudas, porque ese relato que ha permitido mantenerse al alza los bancos ya no lo podemos mantener, porque los tipos de interés espera que sigan bajando los próximos meses, a no ser que la inflación repuntase de nuevo con mucha fuerza, que por cierto no tiene ninguna pinta, porque esta semana todos los datos que están relacionados con la inflación en Europa, estoy viendo que es que son muy malos, es decir, se encuentran todos por debajo de las previsiones. Hoy no sé si salió el del Reino Unido o era ayer, era muy bajo, era por debajo de los esperado, incluso parte ya de deflación cuando analizamos los datos en tasas mensuales. Es decir, cuidado, porque eso encima nos estaría acercando a una posible recesión económica. En Estados Unidos, pues, puede acabar pasando más de lo mismo. Si no vamos a Bankinter directamente, pues fijaros, movimiento lateral, y habíamos visto cómo solo había perdido la media de 70 por aquí en agosto, con esa caída tan vertical, y rápidamente la recuperó y dijimos, bueno, pues mantenemos la calma, porque ha recuperado muy bien la media de 70 y podemos ver un movimiento lateral. Y se mantuvo el movimiento lateral. Y ahora hemos vuelto a perder la media de 70. Se fue hasta los 7,50, que actúa como soporte en este movimiento lateral de por aquí. Fijaros, ahora también. Y no hemos conseguido superar la media de 70 de momento. Fijaros, la semana pasada dimos toquecito, no pudo, y ahora ha vuelto hasta la zona de 7,50 y estamos ahí. Lo que os decía al principio es que estamos en una zona muy peligrosa, atrapados, porque si llega a superar la media de 70, no sería tampoco excesivamente alcista, solo nos marcaría que vamos a dar continuidad al movimiento lateral entre los 8,08 y los 7,50. Pero por el contrario, si ahora, en vez de superar la media de 70, perfora los 7,50, sería muy negativo. Nos podríamos ir a buscar de nuevo la media de 200 y habríamos consolidado como resistencia esta vez la media de 70, que es algo que no hicimos en esta caída, cuando nos fuimos por la media de 200. Por lo tanto, ojo con eso, porque eso nos puede hacer que se note mayor debilidad en la cotización de Bankinter y continuemos corrigiendo hasta los mínimos que veíamos en agosto, y luego ya intentemos un rebote, pero tengamos, aparte de la media 70, también la media 200 como resistencia. Por lo tanto, ojito ahora mismo con Bankinter, porque, como decimos, necesita superar ya esa media 70 para disipar las dudas, pensar que nos vamos a estar los 8,08 y que simplemente la media 70 ahora mismo va a estar deambulando en un movimiento lateral claro en la cotización de Bankinter. Cuando vemos movimientos laterales en la cotización, la media de 70 lo que tiene que hacer es
como no existir, es decir, estar ahí y ver que la cotización a lo mejor la toca un poquito, pero la acaba superando, al caer igual y al final la acaba perdiendo, es decir, ese es el movimiento que nos está marcando que estamos en un movimiento lateral. Cuando ya empezamos a ver que la media de 70 actúa como soporte o como resistencia después de un movimiento lateral, es cuando nos está marcando quizás el inicio de un movimiento, ya sea al alza si actúa como soporte o bajista si actúa como resistencia la media móvil de 70 sesiones. Por eso os digo que es tan importante que ahora ya supere esa media móvil de 70 sesiones. Y es que es muy curioso porque vemos al IBEX 35 hoy de nuevo en máximos anuales y estamos viendo a los bancos racaneando, y los bancos han sido principalmente los que más han tirado del IBEX 35 en los últimos años. Esto es un arma de doble filo, porque esto puede hacer agarrar un poquito al IBEX 35 para que nos repunte con mucha fuerza, pero si al final los bancos acaban sumando a la fiesta, el repunte que le puede quedar al IBEX 35 puede ser espectacular. Pero como decimos, todavía los bancos están atrapados en ese movimiento lateral. Así que bueno, veremos a ver cómo sigue avanzando la semana. Hay que vigilar esos resultados empresariales en Estados Unidos, aunque como os decía en la sesión de ayer, hasta la semana que viene no vamos a tener resultados de empresas que quizás van a poder mover un poquito más el mercado, aunque fijaros como ayer ASML movió muchísimo el mercado al presentar resultados. Algo que debemos tener también muy en cuenta, aunque yo creo que está totalmente descontado y muy en relación con los bancos, es que mañana esa decisión de los tipos de interés en Europa se espera que baje 0,25 el tipo de facilidad de depósito, y yo creo que eso va a ser irremediable que sea así, pero a lo mejor en el discurso que nos den, pues a lo mejor sueltan alguna perlita, alguna joyita que a lo mejor el mercado, pues bueno, se lo toma bien o se lo toma mal. Veremos a ver, porque nunca sabes por dónde pueden salir. Así que nada, me despido como siempre, recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.